El día de hoy vamos a tratar sobre el tema estrategias didácticas para la enseñanza de la lectura y la literatura. Integrantes, Daniela Posligua y Jonathan Palma. Nosotros vamos a tratar sobre la leyenda El gallo de la catedral. Actividades para la prelectura. Conversación inicial. En clase se va a iniciar con una conversación preguntando a los estudiantes si han escuchado hablar de la leyenda El gallo de la catedral. De esta manera se debe animar a los estudiantes a compartir sus conocimientos previos sobre el tema. Segundo punto, exploración de imágenes. Mostrar imágenes relacionadas con la catedral y la leyenda para activar el interés de los estudiantes y poder estimular la discusión sobre lo que creen de lo que va a suceder en dicha historia. Tercero, vocabulario. Se debe introducir palabras o conceptos claves de la leyenda que puedan ser desconocidos para los estudiantes. Pedirles que adivinen el significado de esta palabra antes de comenzar la lectura. En las actividades para la etapa de la lectura tenemos lectura en voz alta. Permitir que los estudiantes lean individualmente la lectura, fomentando la participación activa, haciendo preguntas ocasionales para asegurar de que están comprendiendo la historia. Segundo, mapa conceptual. A medida que avanza la lectura, pedir a los estudiantes que creen un mapa conceptual con lo siguiente: personajes principales, los eventos claves de la historia, cualquier elemento simbólico que se encuentre en esta misma. En las actividades para la etapa de la postlectura tenemos, primero, la creación de un final alternativo. Es pedir a todos los estudiantes que se puedan imaginar un final diferente de lo que está en la leyenda. Esto va a fomentar la creatividad y les permitirá pensar críticamente sobre la historia. Segundo, escritura reflexiva. Pedir a los estudiantes que escriban un resumen o un ensayo reflexivo corto sobre lo que han aprendido en la leyenda, incluyendo sus propias interpretaciones, tales como lecciones morales, éticas y de qué les sirve esto en su vida diaria. Métodos y técnicas de enseñanza. Narración oral. Comenzar por contar la leyenda del gallo de la catedral de manera oral, utilizando un lenguaje accesible para que los estudiantes puedan entenderla. Segundo, uso de imágenes. Mostrar imágenes relacionadas con la catedral y los personajes principales de la leyenda. Esto ayudará a que los estudiantes puedan visualizar la historia. Se pueden utilizar ilustraciones, fotografías o presentaciones visuales para enriquecer su comprensión. Tercero, lectura en voz alta. Después de la narración, puedes realizar una lectura en voz alta de la leyenda. Puedes hacerlo, pueden hacer los estudiantes en conjunto o el profesor. Discusión en la clase. Fomentar la participación activa de los estudiantes realizando preguntas abiertas sobre la historia. Quinto, creación de mapas conceptuales. Pedir a los estudiantes que crean mapas conceptuales con información muy relevante sobre la historia. Aquí, como podemos observar, tenemos la planificación microcurricular. Los docentes que han elaborado esta planificación son Daniela Poslivo y Jonathan Palma. Esa planificación está ejecutada para un sexto grado de educación general básica. El objetivo de la unidad de aprendizaje es leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión según el propósito de la lectura. Tenemos las destrezas con criterio de desempeño, leer con fluidez y entonación en contextos significativos de aprendizaje, leer de manera silenciosa y personal en situaciones de recreación, información y estudio. En los indicadores de evaluación tenemos, lee
oralmente con fluidez y entonación en contextos significativos de aprendizaje de manera silenciosa y personal, en situaciones de recreación y de estudio. Tema del texto seleccionado, la leyenda del gallo de la catedral. En la dimensión semántica del texto tenemos: el hacendado es un mujeriego y un bebedor empedernido. Se decía que su corazón le pertenecía a Mariana, una joven que vivía en las cercanías de su hacienda. Sin embargo, don Ramón era un hombre mujeriego y tenía muchos amantes. Dimensión sintáctica del texto. La primera parte introduce al hacendado y a su estilo de vida. Don Ramón Ayala y Sandoval era un sujeto que tenía mucho dinero y que además encantaba la vida nocturna. La segunda parte narra el encuentro del hacendado con el gallo. Una vez al pasar volvió a desafiar al gallo. A continuación vamos a ver la organización de la enseñanza. Esta clase se le impartirá en 2 días, la cual se va a desarrollar de la siguiente manera. Entre ellas tenemos etapa preparatoria o introductoria, etapa de análisis textual o textualización, etapa posterior, revisión o mejoramiento. Tenemos la oralidad. El primer paso es presentar el cuento a los estudiantes. Esto se puede hacer leyendo el cuento en voz alta, mostrando imágenes o videos del cuento o explicando la historia del fondo del cuento. Siguiente paso. La discusión es una excelente manera de explorar el significado del cuento. Los estudiantes pueden discutir temas como los personajes, el conflicto, el tema y el mensaje del cuento. Siguiente paso. Pedir a los estudiantes que opinen sobre lo aprendido, sobre la leyenda del gallo de la catedral. Escucha. Hacer preguntas a los estudiantes sobre el cuento antes de leerlo. Estas preguntas pueden ayudar a los estudiantes a identificar los personajes, el escenario y el conflicto del cuento. Leer el cuento en voz alta para los estudiantes, esto les permite escuchar el ritmo y el tono del cuento y les ayuda a comprender mejor la historia. Siguiente paso, pedir a los estudiantes que revisen sus notas o comentarios sobre el cuento. Esto puede ayudar a los estudiantes a consolidar su comprensión del cuento. A continuación tenemos la lectura. Introducir y explora el vocabulario relevante del cuento. Destaca palabra clave y ayúdalos a comprender su significado. Puedes utilizar imágenes, ejemplos y ejercicios interactivos para reforzar el aprendizaje del vocabulario. Ayuda a los estudiantes a analizar los personajes del cuento. Pide a los niños que identifiquen quiénes son los personajes principales y secundarios y que describan sus características y motivaciones. Como último paso, anima a los niños a crear ilustraciones o dibujos que representen escenas importantes del cuento. Puede utilizar colores, formas detalladas para expresar su interpretación de la historia. Y tenemos la escritura. Primer paso, pedir a los estudiantes que escriban una breve descripción del cuento, El gallo de la catedral. Deben incluir detalles sobre los personajes principales, el escenario y el conflicto central del cuento. Siguiente paso, pedir a los estudiantes que elijan uno de los personajes del cuento y escriban un análisis detallado sobre él. Deben describir sus características, motivaciones y cambios a lo largo de la historia. Solicitar a los estudiantes que editen su escritura inicial. Deben presentar atención a la gramática, la puntuación y la estructura de la oración. Evaluación. Se realizará de manera oral pidiendo a los estudiantes que expongan el análisis de lo aprendido sobre la leyenda del gallo de la catedral. Se realizará la observación para ver el desenvolvimiento de los estudiantes a la hora de participar en lluvia de ideas acerca de la leyenda a tratar. Conclusión.
Planificar y aplicar estrategias que permitan realizar una lectura comprensiva tiene gran importancia para el éxito de cualquier texto, ya que permite orientar la dirección y el propósito de las actividades, reducir la incertidumbre, genera la curiosidad e interés de los niños y niñas, por lo cual los docentes deberán coordinar el uso de los recursos, promover la innovación y la creatividad. La lectura es una actividad que puede tener un impacto significativo en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los jóvenes. Fomentar la lectura en los jóvenes de hoy en día es muy importante para varias razones. Entre ellas tenemos mejorar la comprensión lectora, amplía el vocabulario, estimula la imaginación, fomenta el pensamiento crítico, mejora el rendimiento académico. A continuación les presentamos lo que es la lectura del Gallo de la Catedral. Don Ramón Ayala y Sandoval era un sujeto que tenía mucho dinero y que además le encantaba la vida nocturna. Entre sus aficiones preferidas destacaba el tocar la guitarra, desde luego el beber acompañado con sus amigos. Se decidía que su corazón le pertenecía a Mariana, una joven que vivía a las cercanías de su hacienda. La rutina diaria de don Ramón no cambiaba en absoluto. Se levantaba a las 6 de la mañana y después se disponía a desayunar. El almuerzo consistía en un bistec asado acompañado de papas, huevo frito. Todo esto acompañado de una taza humeante y espumoso chocolate. Luego de saciar su apetito, se dirigía a la biblioteca, en donde disfrutaba leyendo un rato. Posteriormente regresaba a su habitación para tomar una merecida siesta. Después se levantaba de la cama para bañarse, pues debía estar listo para salir por la tarde. Don Ramón paseaba por las calles hasta llegar al local de vino de Mariana, a quien apodaban la Chola. Ya unas copas encima. ¡Qué gallito! ¡Qué disparate de gallo! Luego don Ramón caminaba por la bajada de Santa Catalina. Entraba en una tienda de la señora Mariana a tomar unas mistelas. Allí se quedaba hasta la noche. Al regresar a su casa, don Ramón ya estaba coloradito. Entonces, frente a la iglesia de la catedral, gritaba: para mí no hay gallo que valga, ni gallo de la catedral. Don Ramón se creía el mejor de los gallos del mundo. Una vez al pasar volvió a desafiar al gallo. ¡Qué tontería de gallo! No hago caso ni al gallo de la catedral. En ese momento don Ramón sintió que una espuela enorme le rasgaba las piernas. Cayó herido. El gallo lo sujetaba y no lo permitía moverse. Una voz le dijo: prométeme que no volverás a tomar mis telas. Ni siquiera tomaré agua. Prométeme que nunca jamás volverás a insultarme. Ni siquiera te nombraré. Levántate, hombre. Pobre de ti si no cumples con tu palabra de honor. Gracias por tu perdón, gallito. Entonces el gallo regresó a su puesto. ¿Cómo pudo bajar de la torre si ese gallo es de fierro? Ya pueden imaginarse lo que sucedió. Los amigos de don Ramón le jugaron una broma para quitarle el vicio de las mistelas. Él, el hacendado, una noche se topó con un gallo de pelea
al que le retó a un duelo. Gracias. Bueno, esto ha sido en conclusión a nuestro tema de lo que es la didáctica de la lengua y literatura. Como tema tuvimos estrategias de la didáctica para la enseñanza de la lengua y literatura, junto con mi compañero Jonathan Palma y quien les habla Daniela Cuadrilla. Gracias.